Ya está. ¿Ya no oscila? A ver, ¿pueden ver ahora sí compartir pantalla? Yo lo veo perfecto aquí. Sí lo oye, sí lo ves. Yo lo Ya, veo perfecto. ya, Empezamos. ya, sí, yo creo que podemos empezar. Ya no oscila, ¿no, Julie? Pero ¿estás viendo la pantalla con Yo donde estoy hay viendo líneas? la pantalla perfecta, pero yo siempre le he visto perfecta, pero oscilaba. Ya, mira, ahora puedes ver la segunda diapositiva, Sí, perfecto. la tercera. Sí. Ya, No, perfecto. entonces no Ya, oscila nada. ya. Entonces yo iré presentándote. Vamos a, vamos a presentar primero. Ok, voy a hacer la presentación entonces, doctora Pinto, para que pueda iniciar su exposición. ¿Sí? Ya, ya. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Continuando con las actividades de la asignatura de ginecobstetricia, hoy día tenemos la segunda conferencia que está a cargo de la doctora Nélida Pinto. Ella es médico ginecobstetra del Servicio de Adolescencia del Instituto Nacional Materno Perinatal y hoy día nos va a hablar de uno de sus temas más fuertes, de los que a ella más le agrada y en el que es una experta, que es sobre embarazo y aborto en las adolescentes en el Perú. Buen día, doctora Nelida Pinto. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, con las disculpas del caso por la demora. Vamos a empezar con el tema que nos toca hoy día, que es un tema de actualidad, es un tema de la realidad nuestra, que es el embarazo y el aborto en adolescentes en el país. La siguiente. Vamos a ir tocando varios puntos, como el Perú en cifras, el perfil epidemiológico, determinantes y factores asociados al embarazo adolescente, morbilidad, mortalidad, estrategias y terminamos con las conclusiones. La siguiente. ¿Qué vamos a decir del inicio? Que es un problema aún no resuelto porque ustedes lo pueden estar viviendo gracias a las prácticas presenciales que ahora tienen, que hay embarazo a edad temprana. Hay embarazo en niñas de 14, de 12, de 11 años. Sigue en aumento, sí, efectivamente, especialmente en esta época del COVID, eh, y especialmente en la adolescencia temprana, que es en las menores de 14 años. La pobreza sigue siendo un indicador importante en esta realidad, claro que sí. Las niñas con menos recursos tienen 5 veces más probabilidad de salir embarazadas que las niñas que no están en pobreza. Y se forma ese círculo vicioso de pobreza, poca educación, embarazo adolescente y vuelve a ser lo mismo. Educación integral insuficiente o educación integral deficiente. Es lo que realmente es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque no decidimos todavía que la educación en sexualidad es prioritaria desde los comienzos de la educación. Maltrato en los servicios de salud sexual y reproductiva aún pasa. Estamos mejorando, pero aún pasa. Falta de información, ¿por qué? Porque hay falta de información y a veces se minimizan los problemas y se ven a las adolescentes como niños si queremos ordenar. El cierre de los servicios por salud reproductiva por la pandemia ocasionó problemas que ahora ya los estamos resolviendo. El matrimonio forzado que se ve en algunos lugares, la violencia de género y la violencia sexual que está en aumento y siempre las creencias y los tabús que tiene la población. La siguiente. Entonces, el embarazo en los adolescentes representa, fíjense, no es poco, es del 15 al 25% de los embarazos a nivel mundial. Es un problema de salud pública, no es cualquier cosa, o sea, no es un indicador más, es un problema de salud pública no resuelto aún, cuyo índice de crecimiento resulta alarmante. La mortalidad y morbilidad están inmersos en problemas psicosociales y conductas de riesgo. La OMS o la OPS y varias instituciones se reunieron para hacer los indicadores que van a disminuir la mortalidad y la mortalidad en las mujeres. Y de eso salieron indicadores de sobrevivir, indicadores de prosperar, indicadores de transformar.
Y el embarazo adolescente está dentro de los indicadores de sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué, dirán ustedes? Es un indicador de sobrevivir a la mortalidad materna prevenible. Quiere decir que las embarazadas adolescentes tienen mayor riesgo de morir. Eso ya está comprobado a nivel mundial. En el Perú, en los últimos 20 años, no se ha reducido y está por debajo de los 12. Aunque la siguiente, los últimos porcentajes de embarazo adolescente ha bajado un poquito, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, el embarazo adolescente transcurre entre la perpetuación de la ignorancia y la pobreza. Esa es la verdad y esa es la realidad. Es un problema de impacto en la salud y es un reflejo cruel de las inequidades sociales. La mayor inequidad que puede haber en un país es ver a una niña que tiene que estar estudiando embarazada. La siguiente. Vamos a ver ahora nuestro Perú entonces en cifras. ¿Qué es lo que pasa? Miren, vamos a dar un vistazo a la tasa global de fecundidad. Desde el 2014, la tasa fecundidad de fecundidad, o sea, el promedio de hijos por mujer fue 2.5, 2014. 2018, 2.2, 2, 1.9, y estamos actualmente, según la ENDES 2021, en 2 hijos por mujer. Pero esto cambia si nosotros nos vamos a las zonas rurales, a las zonas de la selva, a las zonas donde hay mayor pobreza y donde hay menos acceso a los servicios de salud y a la educación, donde el promedio de hijos es mayor de 2.4, o sea, mayor de 2 hijos en las zonas rurales. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí falta mucho que hacer todavía sobre los programas y los planes de salud. Ucayali 2.8, Amazonas 2.7, Loreto 2.7, Huancavelica 2.5, o sea, más de 2. En Arequipa, Callao, Moquegua, Tacna y Lima, 1.8. Entonces, va a haber siempre esa diferencia de brechas en lo rural mayor y en lo urbano menor. Y la tasa de fecundidad es un reflejo de un indicador de sobrevivencia. Es un indicador que si está alto, tenemos mayor pobreza y menos acceso de la mujer al desarrollo de la nación, ¿no? La siguiente. Entonces, en lo rural es mucho más. Por ejemplo, hay datos estadísticos de 2019-2020. Fíjense, casi 500.000 nacidos vivos en el 2020 en adolescentes. 47.000 mujeres entre 15 y 19 años en 2020 con embarazos. 1.158 niñas menos de 15 años se convirtieron en madres en el 2021. 1.158 niñas, es un montón, es mucho. 24.000 casos de violencia sexual 2021. Y eso va para más, ahora en 2022. 5.900 mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, que nadie sabe dónde están. Y que simplemente salieron de su casa, fueron al colegio, fueron a la tienda y de ahí desaparecen. Y 70 mujeres víctimas de feminicidio hasta 2021. Ahora hay mucho más, ya pasó los 100. La siguiente. Y ahora miren el porcentaje de adolescentes. Si nosotros lo miramos fríamente, vamos a decir, ah, pero doctora Pinto, mira, ha bajado un poco, 8.9 2021. Pero no es realmente así, porque si bien es cierto, en las estadísticas se bajó 8.9, que se está trabajando y se trabaja mucho por lo del embarazo adolescente, todavía en la educación, miren, casi el 40% tienen solo primaria. Si los niños y las niñas, las adolescentes no estudian, no logran culminar la secundaria, son más vulnerables al maltrato, a la discriminación, a que ellas busquen empleos que las convierten o las envuelven en riesgo. Entonces, la cifra, por más que sea 8.9 a nivel nacional, es difícil de decir estamos progresando. ¿Por qué? Porque hay una brecha terrible entre lo urbano y lo rural. Miren en lo rural, 15.6.
¿Por qué 15.6? Porque el embarazo adolescente es muy alto en las zonas de la selva, de la sierra, Loreto, Ucayali, Tarapoto, en Huancavelica, es muy alto. Llega a veces hasta el 30%. De 100, 30 están embarazadas en menores de 19 años. Entonces, la brecha sigue siendo alta a pesar de que en 2021 el ENDES nos da una cifra de 8.9. Y en las más chiquititas, de 12 a 17, en el 2018, 2.8, en 2019 estaba bajando, en 2020 estaba bajando y de repente sube más. Quizás por la misma pandemia, han estado conviviendo todos dentro de un solo lugar y a veces durmiendo como el violador, como nosotros decimos, ¿no? Entonces, miren, en las más chiquititas también se repite la brecha. Urbana 2.3, rural 4.8. La siguiente. A ver qué otras cifras tenemos. Entonces, bien marcada la diferencia, no olvidarnos de esta clase. Aquí, los números van a ir cambiando a medida que pasamos los años, pero las brechas siguen manteniéndose entre lo urbano y lo rural. ¿Dónde es más el embarazo adolescente en el Perú? En lo rural, llegando a 15.6. ENDES 2021. La siguiente. En el 2018, para que nos demos una idea, ahora estamos más o menos igual, casi 33% en Loreto en el 2021, pero en el 18 miren la cifra que les traigo. Loreto 32, San Martín 23, 32 adolescentes menos de 19 años en Loreto son madres, 32 de 100. En San Martín 23 de 100. En Amazonas casi el 22, Ucayali igual, Cajamarca 19. Ojo, en el 2021 en el Callao ha subido mucho. La siguiente. Se ha reportado un total de 30.000 embarazos adolescentes en lo que va del año 2022. En el 2021 habían como 20.000, ahora 30.000 embarazos adolescentes en lo que va del 22. Número de partos en niñas menores de 15 años aumentó de 1.100 a 1.400. ¿Se dan cuenta? Esos son datos por el MINSA. 34.982 partos en adolescentes de 15 a 19 años, hasta el 22. Es demasiado. Y de esa cantidad hay 3 departamentos que se registran más, ¿no? Lima, 5.553. ¿Por qué? Porque las niñas vienen engañadas o creyendo tener el sueño de la Gran Lima a trabajar aquí. ¿Y qué consiguen un embarazo? Loreto, 2.000. Piura, 2.800. Casi 3.000, ¿no? Loreto y Piura, casi 3.000. Cusco, 1.300. Partos en adolescentes. 2022. La siguiente. Entonces, nuestra realidad, ¿cuál es? Hasta el momento que estamos viendo, embarazo adolescente en las más pobres, en las que tienen menos escolaridad y en las zonas rurales. La siguiente. ¿Y cuál es el perfil? Entonces ya lo podemos describir, el perfil epidemiológico del embarazo adolescente en nuestro país. Menos educación, porque interrumpen los estudios, ya no siguen estudiando. Son pobres a nivel familiar y comunitario, viven en contextos rurales y urbanos marginales, indígenas, en zonas muy alejadas. Es increíble que una niña de 14 años puede tener 3 hijos. Solteras, son la mayoría solteras y o convivientes. Parejas adultas, tendencia a cambio hace 2 años, pues son más adolescentes, ahora se ve mucho adolescente con adolescente. Alojadas todas en las casas de las parejas. No usan métodos anticonceptivos, escúchenme bien, estamos en el 2022, no usan métodos anticonceptivos. En la primera relación sexual no usan nada. Y estamos hablando ya, ¿cuántos? Más de 60 años hablando de métodos y no usan nada. Y víctimas de violencia cada vez más alta. La primera relación sexual con alguien de la familia, padrastro, abuelo, hermano, primo, tío. Ese es nuestro perfil epidemiológico del embarazo adolescente en el Perú. La siguiente. En lo biológico se observa descenso en la edad de la menarquia. Eso es algo que tenemos que estar en cuenta, porque ahora cada vez más temprano
tienen regla las niñas, ¿no? 11, 12, antes era más de 12 años, pero ahora hasta 10 años puede ser. Y igual, el inicio de relaciones sexuales, desde los 10 años, comienzan a tener relaciones sexuales con el amigo del colegio, en la salida al paseo. Es increíble cómo por curiosidad y mala información pueden tener relaciones sexuales. Y lo otro es la violencia, ¿no? La madurez psicosocial está retrasada, tienden a desplazarse a edades más avanzadas debido al largo proceso de preparación que requiere un adolescente para valerse por sí mismo. Claro, es un desarrollo propio, psicosocial. El cerebro del adolescente no está preparado. Nosotros queremos a veces que ya tienen que entender cómo que no entiende que es una rebelde. No, no, no. El cerebro necesita una preparación, un crecimiento y un desarrollo, y eso se determina hasta los 18 años. Entonces no encasillemos a las chicas como locas, como rebeldes, como malcriadas. Lo que necesitan es un apoyo en ese desarrollo, una monitorización de cómo estamos criando a esa niña, qué pasa en el colegio, qué pasa en la familia. La siguiente. Vamos a ver ahora los determinantes, que son los factores de riesgo, los determinantes que dan, propician el embarazo adolescente y las consecuencias. Esto es importante para ustedes porque siempre estamos nosotros eh, incidiendo en los factores de riesgo, en las historias clínicas, porque el antecedente nos da mucho para poder completar el contexto de una historia clínica. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son esos factores asociados? Barreras culturales, económicas, sociales y geográficas. Barreras culturales, económicas, sociales y geográficas son las principales. Inciden en la alta prevalencia del embarazo adolescente, especialmente ¿dónde? En las zonas rurales, donde hay pobreza. Limitado acceso a la educación y educación escolar. Es que no puede haber niñas y niños sin estudiar. Eso debería ser algo prioritario del gobierno, prioritario del Congreso, pero discuten otras cosas y eso se queda atrás. Limitado acceso a los métodos anticonceptivos modernos, por favor. Ya no podemos estar diciéndole a un adolescente, bueno, te cuidas con la regla, está bien. No, porque sabemos que con eso va a entrar en riesgo de embarazarse muy rápidamente. Falta de oportunidades para la vida, claro, nadie le da empleo formal a una adolescente. Todo el mundo abusa de ellas, las ponen a ser objeto de estar como vitrina frente a los demás, ¿no? Entonces, ahí es donde entran en problemas de riesgo, ¿no? Las ponen de anfitrionas para atender, para que se ponga la faldita chiquitita y vaya a bailar, y de allí viene la prostitución, la trata de personas. Entonces, ellas lo hacen, ¿por qué? Porque no tienen dinero, porque vienen de las zonas rurales a querer ganar más platita, mandar a su familia, y se involucran en estos problemas. Entonces, las autoridades, el gobierno no las protegen, y por eso sigue el círculo vicioso en eso. Mayor vulnerabilidad y discriminación con las niñas adolescentes indígenas en las zonas rurales, ahora también con las migrantes está pasando eso. Debilidad en la implementación de políticas públicas con enfoque de género e interculturalidad. No puede ser todo igual, tiene que ser diferente, especialmente en la selva, especialmente en la selva. Y actitud permisiva frente a casos de violencia. No, nadie se quiere meter, no, yo mejor no me comprometo, que la vea el otro, Eso pasa todavía. Parece mentira, pero pasa. ¿Cuáles son los determinantes en el embarazo adolescente? Ya vimos los factores de riesgo, la determinante. Fíjense, el núcleo es factores próximos, inicio de las relaciones sexuales. Entonces, ahí tengo que trabajar. El primer embarazo adolescente, ya se embarazó, pero ¿qué tengo que trabajar? Tengo que trabajar para que no se embarace de nuevo, para el segundo embarazo. El uso de métodos de anticoncepción modernos y especialmente de larga duración. Y el espacio intergenésico. Si ya embarazó a un adolescente, que pase a la adultez para no tener problemas. Entonces, estos factores próximos tienen que ver con el acceso a los servicios, con la edad del adolescente en la escolaridad,
con el estrato socioeconómico, con la condición social de la madre, o sea, con la familia, su edad de nacimiento del primer hijito, eso es importante también. Entonces hay un contexto social, hay un contexto institucional, porque tenemos nosotros que disponer las políticas y programas a nivel del gobierno. Características individuales también existen, proyectos, porque las niñas tienen que tener proyectos de vida, identidad, autoestima, ocupación, el contexto cultural propio y el contexto del hogar, que es fundamental. ¿Qué le enseño yo al niño, a la niña desde que nace? La siguiente. Esos son los determinantes del embarazo adolescente. Son 4. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, sobre la educación? Presionados o obligados a abandonar la escuela, todavía pasa. Uy, es mejor que estudies en la nochecita. ¿Para qué? Para que no la vean porque creen que se van a contagiar las otras. Y si no están en la escuela, también tienen más probabilidad de quedar embarazadas, ¿verdad? Peligro en el progreso de su desarrollo personal y oportunidades para la vida. Si no estudian, no van a desarrollar. Las niñas que permanecen en la escuela están mejor preparadas para puestos de trabajo, medios de vida y otras transiciones, y hacen transiciones de la vida propia, ¿no? Entonces, conclusión, tienen que estudiar. Que están embarazadas, igual, tienen que estudiar y eso no se va a contagiar. Más bien tengo la oportunidad de poder hablar sobre el tema. La siguiente. Una niña educada es menos probable de entrar en un matrimonio infantil. Hace que sean capaces de retrasar la maternidad y es más probable que tengan un embarazo saludable con mejores resultados para sus futuros hijitos. Con la educación. La siguiente. Y hablar de embarazo adolescente es hablar de derechos, de educación, como estamos hablando, y de decisiones bien tomadas. El embarazo en adolescentes no es el resultado de una elección deliberada a esta edad. A menudo tienen muy poco que decir sobre las decisiones que afectan en sus vidas. Por el contrario, el embarazo precoz es una consecuencia del poco o ningún acceso a la escuela, a la información, a la asistencia sanitaria. Por eso se ve el embarazo adolescente. No es que ellas decidan embarazarse a esa edad. La siguiente. ¿Y cuál es la morbilidad que vamos a dar? Aparte de todo este contexto que hemos visto, que es muy fuerte, el contexto cultural, el contexto económico, el contexto social, el contexto de la familia, que tiene que ver con el embarazo adolescente, está la propia morbilidad en el embarazo, parto y puerperio. Muchas más tienen abortos provocados, entran en infección, en sepsis. Los fetos, así como en la edad muy adulta, mayor de los 35 o 40 años, hay malformaciones, también hay malformaciones en los hijitos, en los bebés de las adolescentes. Otra de las cosas está con rojo, porque es muy difícil a veces de diagnosticar y tiene consecuencias muy fuertes, es la hipertensión inducida en el embarazo, la preeclampsia, que puede llegar a eclampsia. Es una condición muy severa en las adolescentes. Amenaza de parto pretérmino. Su cuerpo, su útero, no está completamente desarrollado para tener un embarazo. Entonces comienzan contracciones, ese útero, esas fibras musculares del útero, son incapaces de terminar a veces todo su proceso y comienzan contracciones antes de tiempo. Retardo de crecimiento intraútero porque las niñas necesitan un aporte calórico especial, están en pleno desarrollo y en ese pleno desarrollo se inserta un embarazo. Entonces hacen retardo de crecimiento, hacen anemia y hacen infecciones. En infecciones, ojo ahí, infección del tracto urinario. Son muy lábiles a la infección del tracto urinario. Y esta infección del tracto urinario, la Escherichia coli, en las adolescentes hacen sepsis. Tenemos una estadística alta de sepsis por ITU cuando son adolescentes, especialmente las adolescentes tempranas. Los sangrados y los desgarros vaginales porque sus vaginas son pequeñas, ¿no? La siguiente. La mortalidad materna, vamos a hablar un poquito, es mucho más alta. Entre 2014 y 2017 el promedio de muertes maternas en menores de 19 constituye el 13%. Actualmente estamos en el 15%. El riesgo de muerte para madres de 15 años o más jóvenes es el 60% mayor que las madres de 20 años, estadísticas dadas por la OMS en un documento de 2015.
Fíjense qué alto, ¿no? Qué alto, 60% mayor. El Seguro Integral de Salud señala que las niñas entre 10 a 14 años tienen 4 veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer en edad adulta. La siguiente. Entonces, la mortalidad materna es más alta en el embarazo en menores de 19 años. Y contra el aborto, cada año unos 3 millones de niñas en el mundo recurren a abortos inseguros, arriesgando su vida y su salud. Es otra forma de inequidad, ¿no? Hay inequidad mientras más aborto hay en adolescentes. Ahora, la data sobre aborto de adolescentes es ya es menos confiable, porque ahora las pastillas que viajan en las redes sociales son muy usadas por los jóvenes. Entran a la red, consiguen las pastillas, toman las pastillas, les viene el sangrado y ya, entre comillas, salieron del problema, ¿no? Pero es algo muy fuerte entre las adolescentes, el aborto. La siguiente. Del total de embarazos en adolescentes se calcula que aproximadamente el 40% termina en aborto. El aborto en adolescentes es una realidad que duele porque las cifras son aún ocultas y ahora mucho más. En eventos internacionales se ha concluido que el Perú es un país latinoamericano con el mayor número de abortos. Fíjense qué ganamos. Qué terrible, ¿no? Más de 1000 en un día. Eso por Delicia Ferrando, que es una estudiosa sobre el aborto en adolescentes en este país. ¿Cuáles son las estrategias? Muchos países están trabajando para prevenir el embarazo adolescente. Se une todo. Se une la OMS, la OPS, el UNICEF, UNFA, todas las organizaciones. Desafortunadamente, sus esfuerzos a menudo su objetivo es solo para cambiar comportamientos, en lugar de abordar las causas subyacentes del embarazo temprano. Ya sabemos las causas, ¿no? Pobreza, poca educación. Eso tiene que ver a nivel macro, ya de los países, ¿no? De los gobiernos. ¿Cuáles son las estrategias que funcionan? Está en rojito. Educación en sexualidad, servicios de calidad, uso de métodos modernos, anticoncepción de larga duración, que son los LACs. Larga duración, ustedes ya lo han estudiado, lo han expuesto en mi grupo seminario muy bien, los métodos de larga duración, que es el implante y el DIU. Prevención de la violencia y de la coacción sexual, que es lo que estamos trabajando y seguimos trabajando, no matrimonios forzados y eliminar toda la forma de maltrato. La siguiente. Entonces, las mejores estrategias tienen que ir recorriendo las condiciones sociales. Servicios de calidad, de atención para adolescentes, las políticas públicas y la educación. La educación integral, la educación en sexualidad. La siguiente. Entonces, una de las partes importantes de estas estrategias es la consejería, ese espacio donde yo puedo hablar con la adolescente sobre sus necesidades e inquietudes. Y ahí voy a hablar de qué? De los métodos de larga duración, garantizar su confidencialidad para que ella me pueda abrir su corazón y hablar, porque la adolescente así nada más no habla. Hablar importantísimo sobre el uso de la doble protección. El único método que nos da doble protección, ¿cuál es? El condón, porque nos protege del embarazo y nos protege de las ITS. Sobre las ITS, ¿qué les puedo decir? Que cada vez más en aumento. Estamos viendo mucha sífilis. Y ni qué se diga del papiloma virus, que se está convirtiendo en la primera infección de transmisión sexual por la frecuencia que tiene. Elección de la paciente debe ser el factor principal en la indicación del método, la elección de la paciente. Ella decide, pero para que alguien decida tenemos que dar buena información y averiguar cómo es que vive, qué necesidades tiene, qué emociones la mueven. Respetar sus derechos sexuales y reproductivos siempre, no solo en adolescentes, sino siempre en todos los pacientes, ¿no? La siguiente. Garantizar sus derechos es uno de los planteamientos principales cuando hablamos de embarazo adolescente. Garantizar sus derechos contra la violencia, hacer una sexualidad sana, el uso de métodos modernos, acceso universal a la consejería,
a una atención calificada y de calidad, no porque me tienen que poner a ver adolescentes, ay, qué flojera, ¿no? Poder ver eso. No, así no es. Uno tiene que estar calificada para esta atención y brindar una atención con calidez, con buen trato, con respeto. Son niñas. Y las normas legales que realmente le den protección, que no estén escritas nada más, ¿no? La siguiente. La atención diferenciada, que hace de la violencia, es muy importante. Últimamente se han dado varias directivas sanitarias que protegen contra la violencia, ¿no? Y esta atención diferenciada se basa en el acceso a la información, a servicios diferenciados, a los servicios integrales de salud sexual y las pruebas rápidas. Fíjense que todo eso se puede dar para la paciente misma. No necesitamos del madre, padre o tutor, porque es algo tan importante de garantizar la seguridad de la niña, que así no esté con el tutor o la madre, nosotros tenemos que actuar. Contra la violencia tenemos que actuar. La siguiente. Y en esta línea de esta estrategia para poder asegurar que se dé buen trato cuando una niña ha sufrido violencia o está vulnerable a hacerlo, hay esta atención en primera línea que se llama ANIMA. ¿Qué es la ANIMA? Que ustedes tienen que recordarlo. ¿Qué es la ANIMA? Es una atención de primera línea a mujeres del grupo familiar víctimas de violencia. ¿Qué hay que hacer con una niña, con una adolescente o una mujer que venga víctima de violencia? Atención al escuchar, la A. No juzgar ni validar nada. El I de informarse sobre las ideas y preocupaciones que tiene. La M de mejorar su seguridad, porque eso es lo que quiere. Y el A siempre de dar apoyo. La siguiente. Y estas pautas para la atención. Entonces, el cuidado integral de las mujeres afectadas, integrantes del grupo familiar por violencia sexual, tienen que verse. Lo principal es antes de las 72 horas de ocurrida la agresión, para nosotros poder aplicar el kit de violencia. Pero no quiere decir que no las veamos después. Después de las 72 horas de ocurrida la agresión, también las vamos a ver y las vamos a atender. Pero lo ideal es antes de las 72 horas, porque allí es donde tomamos las muestras que son importantísimas para poder nosotros esclarecer el caso y poder evidenciar la violencia, inclusive al agresor, ¿no es cierto? Muestras que tienen que tomar de su vaginita, muestras de las uñas, del pelo, de su cuerpo, evidenciar lesiones, todo eso. Y ante las 72 horas poder aplicar el kit de violencia. La siguiente. El esquema de cuidado integral se llama VISAS, ya vimos ANIMA, ahora VISAS. Ese es el cuidado integral. ¿Qué tenemos que hacer? La acogida e intervención en la crisis, valoración emocional, física y sexual. Tenemos que hacer uso de el equipo multidisciplinario, el psicólogo, el psiquiatra, la intervención clínica, el seguimiento del caso, acceso a la información y el plan de seguridad. En la intervención clínica está el kit de violencia que debemos de actuar rápidamente antes de las 72 horas. La siguiente. En ese kit de violencia está la píldora la píldora oral de emergencia y poder poner antirretrovirales, poder poner tratamiento de sífilis y otras vacunas. Pero lo importante acá es el AOE, la anticoncepción oral de emergencia. ¿Ya? No se olviden, ese es el kit de violencia. ¿Dónde está el kit de violencia? En todos los servicios de salud, en todos, desde la posta hasta el instituto. ¿Ya? Las conclusiones y desafíos, ¿cuáles son? El histórico 2030, hay una agenda para el desarrollo sostenible, respaldado por más de 150 líderes mundiales. Miren qué importante es poder reducir la fecundidad en el embarazo adolescente. Trabajo coordinado con los ministerios de salud, la mujer, poblaciones vulnerables, las niñas, el centro de las actividades de inclusión y desarrollo, mayor participación de los adolescentes siempre, y seguir trabajando en el acceso universal de la salud.
Todo ello es para disminuir todo tipo de violencia. Las niñas no deben ser madres, las niñas deben vivir en paz, deben estudiar y ser felices. ¿Ya? La siguiente. Entonces, como conclusión final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prevenir con anticoncepción de larga duración y con educación. Educación en sexualidad integral, que les dé habilidades sociales, que al adolescente lo pueda hacer que desarrolle en forma física, en forma psicológica, en forma social, y que pueda plantarse bien contra las adversidades. Eso hace la educación. Y todo ello va a derivar en una mejora de su vida, ¿no? La siguiente. Y eso es lo que les quería contar por el día de hoy. Hemos corrido un poquito, pero hemos llegado a las 9 de la mañana con el tema, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan esta idea. Qué bueno que los adolescentes, ustedes también son un poco jóvenes, ¿no? Que ustedes vienen a los servicios, que pueden palpar la realidad en sí. Nosotros tenemos un servicio de adolescencia en el instituto y los alumnos que rotan allí ven realmente la realidad propia, ¿no? Ven a niñas de 12, hemos tenido hace poco nada más, varias niñas de 12 años, una de 11, otra de 12, otra de 14, por violencia sexual, ¿no? Y pueden apreciar realmente esa realidad. ¿Para qué? Para que ustedes puedan revertir eso desde donde están, cuando soy interno, cuando soy residente, cuando soy asistente, poder trabajar, como les he dicho, con calidad, con los mejores esquemas de tratamiento, especialmente en cuanto al apoyo que le tenemos que dar a este grupo de niñas, de adolescentes que a veces pues entran en el embarazo, ¿no? Entran en el embarazo. Muchas gracias doctora John por la oportunidad y muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, doctora Nelida Pinto, por su excelente exposición. Ha mostrado usted el panorama, una cruda realidad que se está viviendo con el embarazo en adolescentes. Y no solo cada vez en mayor número, a pesar de las estrategias implementadas y sobre todo con este repunte que ha habido después de la pandemia, no solo ha aumentado, sino que las edades también están siendo cada vez más pequeñas, ¿no? Generalmente producto de la violencia. Sí. A ver, chicos, si desean alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden hacerla por el chat. Doctora Pinto, mientras los chicos van pensando, en el Instituto Nacional Materno Perinatal hemos visto muchos casos de embarazo en adolescencias. Así es. ¿Alguno en particular que a usted la haya impactado? Yo tengo un caso de adolescente que me impactó, pero su experiencia, doctora, que eso es lo más valioso acá. Nosotros tuvimos un caso de una niñita de 11 años, 10 añitos, era 9, ya iba a cumplir casi los 10, Nidia, fue de Huancavelica, y ella fue producto de una violencia y la mamá la trae porque tenía cólicos al centro de salud y el centro de salud descubre que está embarazada y la traen para Lima, ¿no? Entonces, la niña ni siquiera no sabía nada sobre el embarazo ni nada, ¿no? Ella iba a pastear, decía así, a pastear, iba a la chacra y veía a los animalitos. Y allí la violaban varias veces la gente que iba a hacer eso también, ¿no? A ver a los animales de la chacra. Y fue terrible ver a una niñita que no sabía ni qué hacer, ella se asustaba cuando escuchaban los latidos en su barriga, y la mamá lloraba, fue terrible. Y lo que me impactó fue que todo el Congreso desfiló por el instituto. Vinieron todos los congresistas y les traían cosas, y les daban regalos. Y después, ¿dónde está Nidia? Nidia sigue en el mismo sitio, sigue paseando bueno, hace ya mucho tiempo, pero siguió a lo largo de los 5 años porque nosotros tratábamos de conectarnos con las del servicio social y seguía haciendo lo mismo con sus animalitos. Y no tuvo apoyo realmente para salir de esto, para que estudie, para que pueda criar a ese bebé, ¿no?
Entonces, a veces es así la realidad, la gente solamente viene y hace espectáculo de algunas cosas y realmente no ayudan, ¿no? Y fue increíble como ver a esa niñita que se asustaba cuando escuchaba los latidos del bebé en su barriga y se ponía a llorar. Y no se supo nunca quién es el papá porque fueron varios quienes la violaban cuando ella iba a la chacra, ¿no? Eso fue muy terrible. Ajá, gracias, doctora, por una experiencia, ¿no? Una vivencia realmente con esos pacientes que son niños todavía, ¿no? Que a veces no llegan a la etapa de la adultez todavía y siendo tan criaturas dejan de jugar con muñecas para jugar con un muñeco de carne y hueso, ¿no? Bueno, ya Ahora no hay jugar, sino vivir con un muñeco de carne y hueso. mucho cuidado, no solo con las niñas, también con los niños. Pero esta época hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, yo creo que las mamás, las familias, tienen que ser un poco obsesivos con las niñas, con los adolescentes, con los mismos alumnos que estamos viendo, que estamos nosotros todos los días frecuentando, porque ha crecido mucho la inseguridad, la delincuencia, y están muy, muy vulnerables al peligro actualmente. Entonces hay que hablar mucho sobre sexualidad, hay que hablar mucho sobre protección, y no nos cansemos de hacer eso porque realmente es lo único que nos queda, hablar, educar y dar amor, ¿no? Cuando la gente da amor, respeta a la adolescente y a la niña puede hablar contigo, porque si no se guarda todo, ¿no? Se guarda todo. Ok, muchísimas gracias, doctora, por su Gracias, participación. gracias a ustedes. Gracias, chicos. Muy bien, continuando con las actividades. Buen día, doctor Caballero. ¿Podemos probar el audio?